La Asociación Civil Consensos Cívicos de Nación y Acción CCNIA y sus aliados estratégicos nos dirigimos respetuosamente a Iglesia Evangélica de Guatemala, Presidente de la República, Fiscal General del Ministerio Público, honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pueblo de Guatemala en general. A todos los pastores y ministros evangélicos de Guatemala y al cuerpo de Cristo en general informamos que desde hace más de 25 años hemos venido tolerando la persecución y discriminación en contra de la Iglesia Evangélica Nacional y en contra de los derechos humanos internacionales de los ministros del Evangelio. El fin del Estado de Derecho que nos rige, como bien lo establece la Carta Magna en su considerando, es que gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho, por lo cual el Estado es responsable de promover el bien común, el régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. En el Ministerio de Gobernación han utilizado criterios antojadizos, arbitrarios e ilegales como requisitos para la obtención de la personalidad jurídica de las iglesias, que han provocado atrasos de 1 a 8 años de trámite, asunto que luego de una lucha legal de 7 años, los asesores de la Dirección de Asuntos Jurídicos han desistido de continuar con dichas ilegalidades. En diálogo con el ministro de Gobernación, licenciado Henry Rocael Reyes Mazariegos, acordamos hace 5 meses sostener mesas técnicas para limitar, en definitiva, la discrecionalidad e ilegalidades cometidas. Sin embargo, al día de hoy, 26 de agosto del 2021, no hemos sido convocados los interesados, demostrando su falta de buena voluntad política. Por el contrario, el licenciado Henry Rocael Reyes Mazariegos se ha resistido en forma continuada a firmar los acuerdos ministeriales de las iglesias en tiempo razonable. Expedientes que, luego de procesos administrativos desgastantes, se encuentran en estado de resolver. Esto es, solo en espera de la firma del señor ministro de Gobernación. Además, el licenciado Henry Rocael Reyes Mazariegos se ha negado a informar de oficio sobre todos los acuerdos ministeriales gestionados por su despacho en los meses de junio y julio del presente año, incurriendo en la comisión del delito de retención de información, establecido en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, tenemos suficiente evidencia de expedientes en los cuales se ha tardado en firmar por más de 30 días y otros que se encuentran en espera y que ya han transcurrido más de 30 días, violentando de esta manera el tiempo máximo constitucional establecido en el artículo 28 de la Carta Magna, que literalmente dice: derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Por esta razón, cuando una autoridad del Estado violenta los principios de celeridad, plazo razonable y en forma precisa, cuando no resuelven los asuntos administrativos en un plazo de máximo de 30 días, el amparo constitucional es procedente. En la Ley de lo Contencioso Administrativo, en sus artículos 1 y 2, se establece: los expedientes administrativos se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. ¿Cuánto tiempo se necesita para firmar un documento? Tal vez un máximo de 5 segundos, lo que significa que en 2 minutos estaría firmando unos 24 acuerdos ministeriales. Claro está, cuando existe responsabilidad, buena fe y voluntad política. Además,
La Constitución Política de Guatemala pone en alto los derechos de libertad e igualdad, artículo 4, derecho de defensa, artículo 12, y derechos inherentes a la persona humana, artículo 44, en donde se establece como principio fundamental que el interés social prevalece sobre el interés particular. Asimismo, en la Carta Magna se establece que, primero, el poder proviene del pueblo. Segundo, que los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Tercero, los funcionarios adquieren responsabilidad criminal cuando en el ejercicio de su cargo infringen la ley en perjuicio de los particulares. En la ley del organismo judicial, en su artículo 3, contra la observancia de ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Y en su artículo 18 dice, el exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho o la abstención del mismo que cause daños o prejuicios a las personas o propiedades obliga al titular a indemnizarlos. La ley del organismo ejecutivo, en el artículo 4, establece los principios fundamentales que rigen el actuar del presidente de la República y de los ministros de Estado. El fin supremo del Estado es el bien común y las funciones del organismo ejecutivo han de ejercitarse en orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana. Por tanto, el licenciado Henry Rocael Reyes Mazariegos ha demostrado su arrogancia, negligencia, arbitrariedad, mala fe, menosprecio al derecho constitucional y a la institucionalidad eclesiástica, violentando de esta manera los derechos legales de los ciudadanos guatemaltecos miembros de la Iglesia, los mismos que actualmente representamos más del 50% de la población nacional. En la ley del organismo ejecutivo establece que el presidente de la República debe velar por el fiel cumplimiento de estos principios y que está en su deber propiciar una iniciativa de ley para fortalecer la eficiencia y eficacia del Poder Ejecutivo. Y en su artículo 22 establece que los ministros son responsables de sus actos en conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes. En forma particular y precisa, la ley del organismo ejecutivo, en su artículo 36, dice: al Ministerio de Gobernación le corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico, aprobar los estatutos de las fundaciones y otras formas de asociación que requieren por ley tal formalidad y otorgar y reconocer la personalidad jurídica de las mismas. En el caso particular de la Iglesia de Dios, Casa de Oración La Hermosa, el señor ministro se tardó en firmar casi 3 meses. En el caso particular de la iglesia que represento, el acuerdo ministerial se encuentra en estado de resolver en el despacho del señor ministro de Gobernación desde el 27 de julio. Lleva 30 días de espera al día de hoy. Señor presidente de la República y pueblo en general, la Iglesia Evangélica Nacional ha contribuido en la restauración humana del individuo y de la familia, su desarrollo económico, la rehabilitación y reinserción de privados de libertad, en la alimentación de grupos sociales vulnerables como lo son los niños, los indigentes, enfermos y ancianos desprotegidos. De esa cuenta es que hoy podemos decir con certeza que la Iglesia Evangélica de Guatemala ha sido de gran bendición para la nación y actualmente representamos el 50% de la población nacional. La Iglesia Evangélica Nacional, por doctrina y principios fundamentales, somos entidades pacíficas y conciliadoras. Respetamos a las autoridades civiles por mandato divino y oramos por ellos para que se haga justicia en forma objetiva e imparcial, porque el fin que perseguimos es tener una nación en paz, en armonía y en bienestar completo. Consideramos totalmente injusto que por el capricho, arrogancia y arbitrariedad del señor ministro de Gobernación tengamos que ser limitados en nuestros derechos constitucionales.
cuando en el deber que le corresponde es simplemente firmar. Los acuerdos ministeriales en estado de resolver, y este asunto le tomaría unos 2 minutos cada semana para cumplir con los principios de celeridad y eficacia. No podemos seguir tolerando esta clase de acciones de un funcionario público que, según la palabra de Dios y la ley, es un servidor público. Además, dicho funcionario está vedando ingresos al Estado, puesto que se nos obliga a las iglesias a pagar 3,075 quetzales con 35 centavos por publicar cada acuerdo ministerial. En este sentido, no solo nos perjudica a las instituciones eclesiásticas, sino que también causa un grande agravio al mismo Estado de Guatemala. Cada mes se aprueban alrededor de 35 iglesias, más o menos, aportando al Estado mensualmente una cantidad de 107,637 quetzales con 25 centavos aproximadamente. En este momento existen más de 60 expedientes en estado de resolver, pernoctando en el despacho superior del Ministerio de Gobernación, esperando su buena voluntad para firmar y cumplir con el deber que se le acomete. Señor presidente, esto es intolerable. Nosotros, el cuerpo de Cristo, también lo elegimos como presidente constitucional, creyendo que su actuar sería para la protección y el bien común de todos los guatemaltecos. El delito de incumplimiento de deberes se consume cuando el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo. El delito de abuso de autoridad se comete cuando el funcionario o empleado público, abusando de su cargo, de su función, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare de apremios ilegales o innecesarios. Mientras que el delito de discriminación se comete cuando se hace exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de religión o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociación el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre de conformidad a la Constitución, quien por acción u omisión incurriere. Solicitudes precisas. Excelentísimo señor presidente de la República de Guatemala. Por lo dicho y fundamentado, señor presidente, le solicitamos respetuosamente ordene al señor ministro de Gobernación cumpla de inmediato con el deber de firmar los acuerdos ministeriales de las iglesias, las mismas que pernotan en su despacho. Además, le solicitamos la destitución inmediata de dicho funcionario por los agravios y atropellos causados. Señor presidente de la República, es obligación suya denunciar de oficio al señor licenciado Henry Rocael Reyes Mazariegos ante las autoridades competentes por los presuntos delitos cometidos. Señor presidente, al omitir las acciones solicitadas, usted estaría conculcando los actos criminales indicados, causándole una responsabilidad legal por los delitos de incumplimiento de deberes, omisión de denuncia y encubrimiento. Confiamos en que, por conciencia y deber, atenderá a la mayor brevedad posible estas respetuosas solicitudes. Honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, les solicitamos respetuosamente retiren el derecho de antejuicio del señor ministro de Gobernación denunciado, que la seguridad y certeza jurídica ponga en alto el Estado de Derecho que nos rige. La señora fiscal general y jefa del Ministerio Público, ante la denuncia penal que propiciaremos, cumpla con el deber que se le acomete. Lamentablemente, ante denuncias propiciadas en contra de funcionarios públicos del Ministerio de Gobernación, hemos sido testigos fehacientes de que personeros de la Fiscalía de Delitos Administrativos han demostrado verdadera ineficiencia y aún se han dedicado a conculcar y encubrir a los denunciados. Por tanto, les solicitamos respetuosamente nombre fiscales especiales para la persecución penal
del señor ministro de Gobernación, cuyo deber es hacerlo con prontitud, eficiencia, eficacia, celeridad, objetividad e imparcialidad. No podemos seguir tolerando la discriminación y persecución a la Iglesia Evangélica de Guatemala y a sus ministros del Evangelio, venga de cualquier autoridad del Estado. Porque la justicia está en el corazón de Dios.